So, I want to say thank you, sister. God bless you, because I know the Lord is going to use that video for a purpose. We got a purpose in everything we do. Nothing is in vain. Thank you. Thank you for your kindness to be here with us and stand with us, even when you don't understand the language, but we know the Lord got a purpose with you. Amen. Brother, would you please play that song for me again? Amén. Aleluya. Ahora que nos paramos un poquito más. Un ratito, la canción nada más. Si no la quieres, medítela. Tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Aleluya. Gracias, Señor. Tengo fe. Y quiero agradarte hoy. Escucha esa palabra, agradarte. Dios del universo. Solo en ti esperaré. Aleluya. Gracias, Señor. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo duraré. Sabes que tengo fe. Sí, Señor. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe. Gracias, Señor. Y quiero agradar. Queremos agradarte en este día, Señor. Queremos darte la gloria y la honra. Yo siento que Aleluya, Padre. Sentimos en nuestro corazón. si tomas mi mano, Toma nuestras manos, Padre Santo, en esta mañana. La misma palabra que dio hermano. Tómate el amor de Dios en esta tarde. Aleluya. sabes que tengo fe. Solamente por fe vas a recibir el amor de Dios. Aleluya, gloria a ti. Tengo fe. Tenemos fe, Padre Santo. Esperando mi milagro estoy. Hacer milagro en este día, Señor. Ese milagro que necesitamos. Tengo fe. Aleluya, gloria a ti, Quiero Señor. agradarte y quiero agradarte hoy. Te vamos a agradar este día, Padre. Te vamos a agradar el resto de nuestro día, Padre Santo. Tú eres el milagro de nuestra vida. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Tengo fe. Gracias, Señor. Tengo fe, Padre Santo. Esperando mi milagro estoy. Aumenta nuestra fe, Padre Santo. Aumenta, Señor. Aumenta. Tengo fe. Ay, 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 ay. Y quiero agradarte hoy. Tengo fe. Tengo fe, En ti, mi Señor. tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Donde muero de aquí yo. Tengo Muero de fiesta que no me bendiga. Aleluya. Gracias. y quiero agradarte Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gloria. Un aplauso al Señor. Denle un aplauso con ganas al Señor. Amén. Somos un poquito, pero vamos a servir. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendecido sea tu santo nombre. Aleluya. Creo que hemos orado por la palabra. Vamos a empezar entonces a predicar la palabra de Dios. Si ustedes vieran el tema de lo que traemos esta tarde, pareciera que el Señor se encarga de todas las cosas, de poner las cosas en orden y las pone en cierta forma que muchas veces nos hace pensar. Yo le decía a mi esposa, estas notas las tengo desde como el miércoles por allá, y le digo yo, mira negra lo que estamos haciendo este día. Y dice aquí, si
Les digo cómo es. El tema se llama Viviendo en Fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Viviendo en fe. ¿Cómo? Viviendo en fe. ¿Cómo? Como cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos transformación, cuando necesitamos una respuesta, cuando necesitamos confirmación. Viviendo en fe. ¿Cómo? Cuando tú estás en el aprieto, cuando tú estás en la necesidad, cuando tú estás en la medianoche. Ahí es cuando se necesita la fe. Pero también continúa y dice, es cuando vamos a vivir como cuando la recibimos. Como cuando la recibimos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando vinieron a Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen aquí en la memoria, en el corazón, el día que ustedes vinieron a Cristo? Amén. Amén. Ahí están las tuyas así. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Y qué pasó el día que tú recibiste a Cristo? Algo cambió en ti. Algo saltó. Me decía un hermano hoy en la mañana. Me dice, es como que tengas una semillita dentro de tu cuerpo. Y tu cuerpo se hace demasiado pequeño para cuando esa semilla estalla. Es en fe. Cuando la semillita que estaba ahí adentro, vino Cristo Jesús, la toca y ¡pum! Estalla la semilla. Y tu cuerpo ya es muy pequeño para detenerla. Tenemos ya de una fe natural a una fe sobrenatural. Y en esta tarde yo quiero hablarles de eso. El Señor me dio estas notas y con el nombre de Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, Señor, bendice estas palabras, Señor, porque no vienen de mí, vienen de ti, Señor, para que nosotros incrementemos la fe y sepamos de dónde viene y para que nosotros también sepamos para dónde vamos. Amén. Entonces, la primera escritura de este día sería Romans chapter 10 verse 4, sería Romanos 10:4. Romanos 10:4. El apóstol Pablo está escribiendo en esta carta a los romanos con una tremenda preocupación. El apóstol Pablo tiene una preocupación severa con él mismo y tiene una necesidad urgente de escribir una carta, pero una carta que sea bien clara, bien específica, una carta que revele al pueblo que la va a recibir el propósito de esa carta. Y la carta estaba dirigida haciendo énfasis que el antiguo pacto de Dios había terminado y que un nuevo pacto había comenzado. La nueva alianza. Y Pablo decía que el cumplimiento de la ley fue en Cristo. Hasta ahí llegó la ley. No que la ley ya no esté vigente, no es que la ley ya no valga, pero en Cristo la ley se cumplió. Cristo refleja todo el amor, la intención, el propósito, el plan de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces él dice, es en Cristo Jesús, y él pone así como la escritura que tenemos allá. Porque el fin de la ley es en Cristo. El fin de la ley es en Cristo. Y él quería hacerle claro a los romanos, estamos en una nueva época. Estamos en una nueva era. Estamos viviendo ahora el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Y dice, porque el fin de la ley es en Cristo y tiene un propósito para justicia. Dígalo, para justicia a todo aquel, léalo conmigo, para justicia a todo aquel que cree. Y ahí está el secreto, para todo aquel que cree. Hay un requisito, hay un prerequisito de Dios. La gracia de Dios, el perdón de Dios y todo viene, pero hay un requisito. Tienes que creer en Jesús, en el cumplimiento de la ley, en el que se cumple la ley que es Cristo Jesús. Ustedes se acuerdan que en el tiempo de Moisés la ley requería obediencia a la ley. Y eran estatutos tras estatutos, por lo tanto se necesitaban muchas obras para poder estar al cabo, para estar de acuerdo con la ley. Necesitabas estar haciendo obras de continuo. Y como no se podía, entonces se necesitaba sacrificar animales, derramar sangre de animales y hacer ofrendas
a Dios una vez por año para que los pecados fueran olvidados, perdonados, y el otro año volver a comenzar de nuevo, porque no había un perdón completo, sino que era algo que era transitorio. Entonces Pablo nos recuerda a nosotros, de hoy en adelante nosotros nos llamamos el pueblo del nuevo pacto en Cristo Jesús, cuando él dice en Romans 10:8, él dice, cerca de ti está la palabra. En Romanos 10:8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra. Fíjate bien, está la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra y dice, cerca de ti está Jesús. Está en tu boca y está en tu corazón. Eso es lo que tenemos que recordar, que Cristo Jesús no puede habitar en ninguna parte más que en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro espíritu. Y dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, dice Romanos 10:8. De este verso, entonces, Pablo claramente nos está diciendo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que cumplir con un mandamiento que Jehová lo llamó. Y veamos a ver lo que dice en Deuteronomio ahora, Deuteronomio 30:15. Ahí dice, Pablo nos está diciendo y se va hasta el Antiguo Testamento y dice, Jehová dejó un mandamiento que él mismo lo llamó, y ahí vamos así como lo llamó. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. He puesto delante de ti la vida y el bien. He puesto delante de ti la muerte y el mal. La muerte y el mal. Entonces, cuando Jehová nos está diciendo eso, nos está diciendo que no hay otra forma que nosotros podamos establecer nuestro estilo de vida. No hay otra forma que nosotros no podamos aprender a pensar cómo vivir. No hay otra forma de cómo nosotros vamos a escoger entre el bien y el mal, sino es como comparándolo y pesándolo en la báscula de la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo para nosotros, y la palabra de Dios nos enseña que es el estilo de vida nuestro. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces ahora nosotros tenemos una vida y vivimos en el mundo, pero nosotros no podemos agarrar un estilo de vida que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios. No podemos pensar si no va de acuerdo con la palabra de Dios. No hay otra forma de cómo escoger el bien y el mal si no tenemos el discernimiento de Dios en nosotros. Es muy necesario que tengamos el discernimiento de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Hay que tener el discernimiento de Dios, y una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios de constante: Señor, dame discernimiento, lléname de tu espíritu, guíame, Padre. ¿Puedo hacerlo? ¿No lo puedo hacer? ¿Debo hablar? ¿No debo hablar? ¿Con quién debo hablar? ¿Con quién no debo hablar? ¿Cuál es mi accionar en todo esto? Ahora, Pablo estaba comunicándose por carta. No había email, no había texto, como me mandó el texto el hermano Che ahorita. No había texto, no había email, no había nada. Había el correo nada más, que se tardaba meses en llegar. Y entonces Pablo estaba comunicándose con un pueblo que vivía ¿dónde? En Roma. El pueblo de Roma, que vivía en Roma. ¿Y qué pasaba en Roma, hermanos? Roma era la metrópoli más importante del mundo de ese tiempo. Roma era el lugar, como podríamos decir ahora, New York City, como podría decir alguien París, como alguien podría decir otra ciudad importante, Berlín, por ejemplo, de Alemania. Pero Pablo estaba escribiéndole a los romanos, y Roma era una metrópoli. Y en esa metrópoli, como ciudad grande, era donde estaba concentrado ¿qué? Estaban concentrados los filósofos, estaban concentrados los científicos, estaban controlados los políticos, estaba todo en Roma, todo giraba alrededor de Roma en ese tiempo. Y entonces, muchas veces, cuando ellos estaban en ese tiempo, el poder militar y todas esas cosas, también tendían a razonar en sus propios medios. Roma era demasiado intelectualizada,
el poder romano. Esa gente tenía filósofos, tenía de todo, médicos y todas las cosas. Entonces ellos tenían su manera de pensar, tenían su estilo de vida, tenían su propio medio, no necesitaban de nadie, pero muchas veces se equivocaban. Se equivocaban, y el primer error que tenían ellos es que eran idólatras. Tenían muchos dioses, pero los dioses que tenían se escriben con la D pequeña, con D pequeña. Eran dioses minúsculos, dioses que no eran reales. Eso era Roma, pero ellos ocupaban a eso, dice aquí, pero como decía, eran dioses que tenían con la D minúscula, que les justificaban a ellos su modo transversado de vivir y de pensar. Y ese modo de vivir y de pensar a Roma le costó su autodestrucción. Todos los imperios llegan, crecen y suben hasta que llegan a un nivel en que ya no necesitan a nadie. Nosotros somos capaces de pensar, de determinar y decir cómo se vive, cómo se va a hacer el futuro, cómo van a ser los demás. Tienen que seguirlo. Y ese modo de pensar nos ha llevado a Babilonia, a Grecia, a Persia, Roma, todos esos imperios romanos. El imperio romano, que es el último que cayó por su propia vida depravada, vida que no tenía nada que ver con Dios, porque ellos mismos decían, para esto vamos a inventar un nuevo Dios, para tener orgías, un Dios de orgía. Vamos a tener un Dios de guerra, vamos a inventar un Dios de guerra. Vamos a hacer otro Dios, y inventaron tantos dioses que llegaron a confundirse y cayeron. Entonces dice aquí, por eso más que nunca nosotros los cristianos debemos de recordar quiénes somos. Somos la gente del nuevo pacto, y vivimos que tenemos que vivir en la fe en Cristo Jesús, aferrándonos a la palabra de Él. No hay otra alternativa, hermanos. Nosotros tenemos que vivir aferrados a la palabra de Dios, y como decía el canto, esperando la promesa del milagro en nosotros. Si tú no tienes esperanza en Cristo Jesús, si tú no tienes una aspiración de que Dios va a realizar lo que ha hablado en tu vida, estás como que no fueras cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar en dos formas: fieles a la palabra y con fe en la palabra y en las promesas de Dios. Amén. Ahora, si nos vamos a Romans chapter 10, 9-10, versos 9 to 10, dice aquí la palabra de Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es Romanos 10, verse 9 and 10. Dice, el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí vamos a ver dos cosas bien interesantes. Primero, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Sobre todas las cosas nosotros no podemos hablar de nadie más, y cuando nos referimos a Jesús no nos podemos referir a Jesús en nada otro término que no sea que Él es Dios, que Él es el Señor. Tienen que decir, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es mi torre fuerte, Jesús es mi sustento, Jesús es mi salvación. Y dice aquí, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos. Porque esa es la imposibilidad de los cristianos, ya lo hemos dicho. Dos imposibilidades: una, que haya nacido de una virgen sin intervención de hombre, y la segunda, que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que el mundo ahora nos niega. No puede haber nacimiento virginal, no puede haber que haya resucitado de los muertos. Alguien se robó el cadáver y lo escondió. Eso es lo que dice el mundo ahora. Pero no, dice aquí que tienes que creer que Dios le levantó de entre los muertos. Mira qué maravilloso. Y luego la segunda parte es, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora,
Creo que es bueno que nos refresquemos lo que estamos leyendo, porque podemos estar viviendo como los romanos. Siempre puse eso. Es muy fácil para ahora, para mí, como cristiano, cambiar la fórmula, la forma de pensar lo que el Señor dejó escrito. Yo puedo hacer mi propio concepto de vivir. Yo puedo hacer mi propio pensamiento y decir, esta es la forma natural de vivir. Y yo puedo hacer que se justifique lo bueno con lo malo, para ajustar lo que es malo como bueno. Aunque vaya en contra de la palabra de Dios, yo voy a hallar un medio de cómo justificarlo. Y eso es lo que Pablo no quiere. Eso es lo que Pablo tenía preocupación dentro de él. Que el pueblo no se acostumbrara a transgiversar la palabra de Dios. Ahora tenemos el evangelio que ha sido diluido. Un evangelio que se enseña de prosperidad, un evangelio que se enseña del amor de Dios, y no hay nada que hacer, todo se da, todo se da, todo se da, no importa tu condición. Y no es así, no es así. Hay condiciones que Dios pone. La primera, creer en Cristo Jesús como Dios y Señor. Si nosotros no vemos a Jesús como Dios y Señor, nada de lo que la iglesia pueda decirte se lleva a cabo. Es puro palabrerío, porque la escritura es bien clara. Está diciendo, tienes que creer que Él es el Señor, y como Señor Él nos dejó mandamientos, nos dejó reglas que hay que obedecer para ser justificados en Él. O sea que la primera es que sí. Yo separé la palabra que sí crees, que sí, pero me quedé en la palabra que sí. O sea que eso es opcional. Es para nosotros decidir entre la vida en Cristo Jesús o muerte sin Él. Es de nosotros hacerlo, es de nadie más, es de nosotros. Y dice aquí, es de nosotros escoger entre vida o muerte. Así es que la segunda parte es creyeres. Nos salta aquí un poquito más y dice ¿qué es creer? Y aquí es donde vamos a ver las definiciones de creer. Escuche bien esto. Dice, es confiar en. Creer es confiar en. Yo confío en mi mujer. Yo creo en mi mujer. Yo creo que mi mujer es honesta. Yo creo que mi mujer es fiel. Yo creo que mi mujer es capaz. Yo creo que mi mujer puede. Yo creo que mi mujer es bendición para mí. Yo confío en ella. Yo creo en ella. ¿Por qué? Porque esto es creer. Es algo que dice, es confiar en que mi mujer es lo que yo estoy pensando. No poder vivir de otra forma. Luego dice, es tener fe. Es tener fe. Otra cosa es estar plenamente convencido. Hermanos, nosotros podemos estar en la iglesia, podemos vivir acá 24 horas, pero si tu corazón, tu mente, tu espíritu no llega a un convencimiento total de quién es Cristo Jesús, no estás creyendo. Tenemos que reconocer, depender de alguien. Y como cristianos, nosotros no podemos depender de nadie más que de Cristo Jesús. Más que de Cristo Jesús. Esa es la definición de la palabra creer. Creer. Entonces, la palabra creer tiene otro término griego que dice pisteos, que significa pisteos. Cuando lo pone Pablo, usa el término ese griego, pisteos, y yo lo busqué también, y dice que pisteos significa creer más que la doctrina de la iglesia. Creer más que la doctrina de la iglesia. ¿Qué significa eso, hermano? Significa, por ejemplo, yo estoy en una iglesia, pero ¿cuál es la iglesia en que estás? ¿Es la iglesia del evangelio? ¿Es una iglesia que predica el evangelio puro y sin ser diluido y transversado? Por ejemplo, creer, por ejemplo, que yo estoy en la iglesia de los mormones y que estoy bien, estoy equivocado. ¿Por qué? Porque es la doctrina de la iglesia que yo tengo que ver qué es lo que está diciendo. Y ellos claramente dicen que Jesús no es Dios, que Él es un hombre exaltado. ¿Estoy yo dentro de los testigos de Jehová? No puede ser, porque los testigos de Jehová me dicen a mí que Jesús es hermano del diablo. Entonces, ¿cómo está eso? Yo voy a estar, oye, estoy en una iglesia, yo estoy bien, estoy con los testigos de Jehová. ¿Qué dice la doctrina de tu iglesia? ¿Qué es lo que dice? ¿Está de acuerdo con el evangelio? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? No. Entonces no puedes estar en fe. No puedes estar ahí. No puedes estar creyendo cosas que es equivocada.
Entonces es creer más que la doctrina de la iglesia o en los artículos de fe de la iglesia. Cristeo significa expresar dependencia y confianza personal que nos lleva a la obediencia. Sin obediencia nosotros no podemos agradar a Dios. Es la obediencia a la palabra, a los mandamientos, a todos los preceptos que Dios ha dejado a través de Cristo Jesús con nosotros. Es que nosotros tenemos un sometimiento a la voluntad de Dios y una confesión positiva. Escucha bien esto. Esto es lo que tienes que recordar, que es un sometimiento a la voluntad de Dios y una confesión positiva del señorío de Jesús. Te preguntarás, ¿qué es el señorío de Jesús? El señorío de Jesús dice que Él está sentado a la diestra del Padre y que todo lo que fue hecho por Él, en Él y para Él. Entonces ese es el señorío de Jesús. Somos para la obra, somos para Él, somos parte para hacer alabanza y gloria de Él. Y esta viene a ser la lección más relevante sobre la importancia y el poder de la confesión de fe que se puede hallar en las Escrituras. Creer en el señorío de nuestro Señor Jesús. Ahora, el principio de la fe se establece desde el principio, hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús. Por eso yo les preguntaba al principio, ¿cuántos recuerdan cuando vinieron a Cristo? ¿Cómo venimos a Cristo Jesús? Venimos heridos, venimos con situaciones tristes, con problemas, con vicios, venimos en situaciones dolorosas, divorcios, separaciones, de muchas cosas venimos nosotros. Pero dentro de nosotros está una semillita que Dios ya había plantado. Y al venir a Cristo Jesús, el agua de la palabra de Dios, ¡pum!, la germina, crece, estalla en ti. Y ahora tú tienes una fe. Ahí comienza la fe. Pero ese es solamente el comienzo. Porque nosotros tenemos que trabajar para cultivar la fe que llegue a ser mayor. La fe que va a ser de fe natural a una fe que va a ser sobrenatural. Aleluya. Dice acá, se confirma por el creer del corazón y la pública confesión de nuestra fe, así también por su continua manifestación en nuestras vidas. O sea, la fe no es solamente yo creo. No, la fe es también la continua manifestación de ella en ti. Ese es el testimonio tuyo sin predicar. Cuando tu fe te mueve, cuando las personas te miran, cuando las personas te oyen decir, yo por fe sé que estoy salvo, yo por fe sé que voy a salir adelante, yo por fe sé que viene el trabajo que no tengo, yo por fe sé que este ministerio va a crecer, yo por fe sé que muchos van a ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Yo por fe sé que no van a venir personas de reciclaje de otra iglesia, sino que van a venir personas que nunca han oído el Evangelio para que les enseñemos la palabra de Dios. Eso es fe, pero tenés que vivirlo, tenés que manifestarlo, tenés que ser, y es la forma más efectiva de predicar de nosotros, la fe. Ahora, la otra palabra que estaba ahí dice, con la boca se confiesa. Y muchos de nosotros pensamos que confesar solamente es hablar. Déjame decirte, cada vez que tú hablas en el nombre del Señor, tú estás firmando un contrato. ¿Sabías eso? Estás firmando un contrato con el Señor. Cuando tú hablas, es un contrato con el Señor, hermano. Cuidado como hablamos nosotros. ¿Sabes qué? La palabra para confesar en el griego es homologeo. Homologeo. No me pregunte qué significa, pero yo sé que tiene una connotación, tiene algo que te lleva a esto. Te voy a dar la definición. Dice, la palabra confesar, homologeo, es una responsable, escucha bien, es una responsable declaración pública. ¿Estás oyendo? Es una responsable declaración pública. Tú estás hablándole al mundo, tú estás hablándole claramente, estás predicando en la calle, estás predicándole a 1000, estás predicándole a 5, estás donde estás, pero estás hablando de Cristo Jesús en Starbucks, en Pizza, en el parque, y estás hablando y estás declarando de Cristo Jesús. ¿Sabe qué?
Eso es una declaración pública y desde ese momento tú estás siendo, en inglés le diría, you're liable. Te van a estar observando, te van a estar viendo. A veces es cierto que lo que declaras lo vives. Cuidado, y dice que es una declaración pública por la cual, oye esto, se establece una relación legal mediante un contrato. Mediante un contrato verbal. Tú estás declarando públicamente en Cristo Jesús, tú estás firmando un contrato verbal con Dios. ¿Sabías eso? Es un contrato verbal con Dios. Y dice, la palabra es quitera, pero dice, por nuestra parte, con nuestras palabras, escucha esto, contratamos la salvación. Estamos contratando la salvación. Yo soy salvo en Cristo Jesús, ¿ok? Con nuestras palabras contratamos la salvación, que por su parte, la parte del contrato con Dios, Dios ha proporcionado mediante la obra y el poder de Cristo, y esto es el principio de vida. O sea, tú pones tus palabras, tú pones tu confesión pública y Dios pone el resto. ¿Cuál es el resto? Su Hijo Cristo Jesús, para tu salvación, para tu progreso, para todo lo que tú lo hagas. Es el principio de vida en el poder en Cristo Jesús. Entonces esto debe ayudarnos a nosotros a pasar de una fe pasiva, pasar de una fe pasiva a una fe activa. Muéstrame tu fe sin obra, dice, y te mostraré yo una fe muerta. Muéstrame tu fe con obras y yo te voy a demostrar una fe que está viva. Y cuando hablamos de viva, es que está el Espíritu en ella. Una fe sin obras, no hay Espíritu en ella. Hay fe, sí hay fe, pero no hay obras, no hay Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Y dice acá que debemos de pasar de una fe corriente, de una fe salvadora, creemos en Jesús, somos salvos, nos portamos bien, pero a una fe activa, donde nosotros nos convertimos como esos discípulos que el Señor tenía. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? 12. Bueno, 13, porque sustituyeron a Judas. 13, pero los 12. Y estos hombres transformaron el mundo. ¿Cómo? Con una fe activa. Activa. Dice la palabra de Dios que Felipe era, ¿no? ¿Estaba ¿dónde? En Samaria cuando fue perseguido. Y allá estaba en Samaria y tenía un avivamiento increíble. Todo Samaria, el pueblo pagano de Samaria, se estaba convirtiendo al Señor. Y dice Felipe, híjoles, yo no soy ni Pedro, yo no soy Juan, yo no soy Pedro, yo no soy el otro. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago con toda esta gente? Que vas a dejar de mandarla para acá. ¿Qué hago con toda esta gente? Inmediatamente le mando un texto a Pedro. Pedro, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo una cantidad de gente y no sé qué hacer con ellos. Pedro sale para allá, junto con Juan, a Samaria. ¿Y qué encuentra? Un gran avivamiento. Y el avivamiento, el único problema que tenían es que habían sido bautizados solamente en el nombre de Jesús. No habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, Pedro empezó a enseñar del poder del Espíritu Santo y se bautizaron y se vieron prodigios y se vieron milagros y se vieron sanaciones y se vieron liberaciones. Pero ¿dónde estaba Felipe en ese momento? ¿Dónde quedó Felipe en este momento? El Señor lo agarró y se lo llevó a un desierto donde no había nadie. Su obra quedó ahí atrás con los grandes del Evangelio y Felipe otra vez solito en el desierto. ¿Haciendo qué? Esperando la oportunidad para comenzar un nuevo avivamiento. ¿Cuál fue el avivamiento? El etíope que iba pasando. Iba leyendo el libro de Isaías y él le dijo, ¿tú crees en lo que estás leyendo? Y él le dijo, si alguien me explicara qué es lo que estoy leyendo, yo creería. Y Felipe le dice, ok,
Vamos a empezar a leer. Y le empezó a leer y a explicar la palabra de Dios desde el principio hasta donde él estaba. De repente el etíope le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué me impide a mí bautizarme? Y ustedes de ahí para allá tienen que deducir que este hombre fue el que llevó el cristianismo a Etiopía, a África. Lo llevó allá y Felipe fue removido para otra parte. Sin que él viera, comenzó otro avivamiento lejos de él. Eso se llama fe activa. Muchas veces tú puedes predicar, tú puedes anunciar, tú puedes invitar y no ves a nadie. No vas a ver a nadie. Pero ese que tú invitaste está ya recibiendo ahora en otra parte. Está recibiendo salvación y está produciendo frutos. ¿Qué pasa? ¿Eso es malo? No. Cuando llegues al cielo, el Señor te va a recompensar. Porque ¿sabes cuántos miran este cuarto lleno de gente? Todos estos son los que tú salvaste. Todos estos son los que tú introdujiste al evangelio de mi Hijo. Amén. ¿Por qué no le damos aplauso al Señor? Le damos aplauso fuerte para que se haga el video. Aleluya. Eso se llama fe activa. Proclamando con nuestros labios lo que nuestros corazones reciben en las promesas de Dios. Entonces estamos hablando de que nosotros necesitamos movernos de una fe salvadora a una fe activa. La otra parte de esto es que nosotros tenemos que aceptar los contratos de Dios. Dios es un Dios de pactos. Contrato es un pacto. Y Él continúa haciendo pactos a diario. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con el señor de la barca, ¿cómo se llama? Noé. Lo hizo con David, lo hizo con Isaías, lo hizo con mucha gente. Ahora, ¿tú te crees que tú no mereces hacer un pacto con Dios? Dios te está buscando para hacer un pacto contigo. Dios está buscando gente que diga: Señor, aquí estoy, mándame a mí, haz un pacto conmigo. Entonces nosotros tenemos que aceptar los pactos de Dios para nuestras decisiones, para nuestras necesidades. ¿Y sabes cómo lo vas a sellar ese pacto? Él lo selló con la sangre de Cristo Jesús. Nosotros lo vamos a sellar con la profesión de nuestra creencia. ¿Por qué usted habla así? ¿Quién te dio la autoridad? Le preguntaron una vez a mi esposa, los mormones. ¿Con qué autoridad estás hablando vos de esto? Dijeron a mi esposa. ¿Con qué autoridad te atreves a hablar de Jesús o de hablar de Dios? Y ella le contestó: pues la autoridad que he recibido de Cristo Jesús en el Espíritu Santo. Simple. Pero tú sabes, tienes que aceptar y tienes que sellar ese contrato con la creencia. Con la creencia en Cristo Jesús, tal como el día cuando fuiste salvos. En Romans 10:11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Escucha bien esto. ¿Creer en Cristo Jesús es difícil? Es difícil. ¿Creer en Cristo Jesús es peligroso? Es peligroso. ¿Creer en Cristo Jesús es denigrante para muchos? Es denigrante. Creer en lo que sea, en Cristo Jesús, te ven como loco, te ven como fanático, te ven como alguien que te ha lavado el coco, te ven de muchas formas, hermano. Pero dice: pero el que cree, todo aquel que creyere en Él, no será avergonzado. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Cuando salgas a la calle, si te quieres poner en una esquina a predicar, ay, me da pena, me van a correr, me van a tirar un tomate. Sí, una vez estábamos con Cesarito, ¿te acuerdas con la voz de júbilo? Y por cierto, aquí en Hayward, ¿verdad? Aquí en Hayward, bueno, llegamos con el coro y nos pusimos en la calle y César estaba: alabaré, cuando de repente un huevo y le cayó una punta del zapato. ¿Te acuerdas de eso? Y dijimos: uy, un huevo, hermano. ¿De dónde salió un huevo en plena calle? La tiraron desde un patio, cristianos locos, ¡pum! Y ahí cayó el huevo en el zapato de César. Cayó un huevo ahí. Y así es, hermano. Pero ¿nos avergüenza eso? No te debe avergonzar, porque vamos a ver lo que dice en la Escritura, ¿verdad? Porque dice que
tenemos la promesa y garantía de Dios en nosotros, que el Señor no nos dejará, no nos va a abandonar, ni tampoco nos dará nada que nosotros no podamos hacer. Mi hermana estaba voluntariosa ahora a cantar y estoy seguro que ella lo hubiera hecho. Lo único que no había ensayado, no tenía música y iba a tener problemas. Pero de ahí en adelante mi hermana va a preparar canciones también. Y en caso de emergencia se levanta y canta. Y no hay problema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor no nos va a dejar ni nos va a dar algo que no podamos llevar. Si tú dices, yo canto, es porque el Señor te bendice con un talento. Y ese talento es único y tenemos que ocuparlo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos? ¿Qué pasa con aquellos que sí hablan mal de Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que sí están en contra del Señor? Dice, mas sin embargo, no es así para los que comprometen la autoridad y la validez de la palabra de Dios. O como se dice ahora, la utilizamos como tolerancia para aprobar nuestros conceptos que rivalizan con la autoridad de la palabra. Como hacían los romanos. Los romanos decían, esto lo voy a hacer así. No, pero el Dios Venus no permite, entonces voy a pasar con Marte. Y si no con Marte, pues me paso con Asiris, con este y con el otro. Y buscaban dioses por todos lados para justificar su modo de vivir. Y eso no es lo que nosotros hacemos, pero mucha gente lo hace ahora. Por eso dice la escritura que dice, y esta la tenemos en 1 de Pedro, 1 Peter chapter 2, 6-8. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios así. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Escucha bien esto lo que está diciendo la escritura, ¿sí? Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Pero tú estás hablando de una piedra. Está hablando de una piedra. Y después dice, el que creyera en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué es lo que significa piedra de ángulo? ¿Qué es la piedra de ángulo? No, ¿qué es la piedra? Sí, es Cristo Jesús, pero ¿qué es la piedra? La piedra de ángulo en lo natural. La piedra de ángulo, para los que saben un poquito de construcción, es la primera piedra que se coloca en una construcción. Es el punto de referencia para el tamaño del frente, del resto, para cruzar donde queda la sala, el comedor, la cocina, todo eso. Es el punto de referencia de una construcción. Entonces, la piedra de ángulo, desde aquí comienza la construcción, para allá, para allá, para allá. Y tiene que tener ciertas dimensiones y cierta longitud y todo eso. Entonces, cuando dicen, he puesto, dice, he aquí que pongo en Sión, en nosotros somos Sión, la principal piedra del ángulo. Entonces quiere decir que Cristo Jesús, que ya está en ti, es el que debe dirigir tus dimensiones, es el que debe dirigir en ti tus direcciones, es el que debe dirigir en ti tus decisiones y tu manera de vivir. Amén. ¿Está conmigo? Y dice aquí, pongo la piedra del ángulo. ¿Cómo es esa piedra? ¿Cómo es esa piedra? Dice que es escogida, preciosa. ¿Y por qué tiene que ser una piedra escogida? Porque no todas las piedras pueden funcionar. No todo el mundo puede ser Jesucristo. Solo hay uno. Solo hay uno que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay uno que te dice, yo soy el buen pastor. Solo soy uno el que dice, mis ovejas conocen mi voz. Yo soy la puerta. Entonces dice, es escogido. Y luego dice, es precioso. Precioso Jesús, decía una canción que cantamos ahorita. Precioso Jesús, te doy la honra, te doy la gloria, te doy todo a ti, Señor, porque eres precioso. Cuando estamos calificando a nuestro Dios. Y dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, mira lo que viene, para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Pero ahora la piedra va a ser para otra cosa.
La piedra ahora, Jesús, para ti es bendición. Para mí es bendición, para ellos es bendición. Pero para el que no cree, para los que no creen, Jesús se convierte en ¿qué? En piedra de tropiezo. Y te has tropezado tú con el pie descalzo en una piedra, y le pegas con el dedo gordo. Ay, qué rico se siente. Ay, en la cama cuando le pegas, especialmente cuando está frío. ¡Oh! ¡Qué tropezón me di! ¿Cómo me dolió la uña? Hasta ganas de ir al baño me dio del machucón que me metí. Rápido. ¿No es cierto? Duelen las patadas que le metes a la piedra. Dice, entonces dice, piedra dice, ha venido a ser la cabeza de ángulo, porque nuevamente Jesús dice, no es así. Pero ellos dicen, sí es así. No, yo no dije eso, pues yo lo entiendo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Isaías dice, porque esto es un pueblo de servidumbre. Son testarudos, son burros, son caballos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, es piedra de cabeza del ángulo, y luego sigue una palabrita sola, una letra sola que dice y. Por ahí está también esa. Para vosotros los que creen en Cristo, pero para los que le dijeron que debía ser la piedra de ángulo. Pero, entonces, el verso 8. Y. Mira, y. No, un momento. Y. Piensa. ¿Por qué? Y. Esa es la forma que tienes que meditar en la palabra. Y. No, y. Dice, haya más del golpe que te vas a dar, más maldición en ti. Y hay más de maldición para ti. Y hay más castigo para ti. Y hay más consecuencias para ti. No solamente ropa de tropiezo, sino que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y dice, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tropiezan? Porque dice, siendo desobedientes, tropiezan con la palabra. O sea, para que nosotros no tropecemos con la palabra de Dios, para que nosotros no estemos en contra de los designios de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedientes. Tener obediencia y obediencia ciega en el Señor. Y dice aquí, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también ellos fueron destinados. Ellos fueron destinados para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero en un momento en que empezamos a pensar nosotros por mi propio medio, ya no necesito el Espíritu Santo, ya tengo mi propio discernimiento, ya sé demasiado y hasta el Evangelio puedo cambiar porque sé mucho de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Jesús se va a convertir en piedra de ángulo y va a ser piedra de tropiezo, y más tarde que temprano yo voy a pagar las consecuencias de eso, porque el Señor no te va a permitir que te burles de Él. El Señor se lleva la gloria todo el tiempo. Gloria a Dios. Y dice aquí, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ya, me tiré el sermón. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esa es la palabra que tenemos para esta tarde. La palabra que nosotros tenemos para esta tarde es que tenemos que recordar que Jesús es el fundamento de nuestra fe, que Jesús es nuestra piedra de ángulo, Jesús es nuestro GPS espiritual, Jesús es nuestro compás, Jesús es nuestra estrella que nos indica. Cuando los marineros van, sigue la estrella del norte, síguela. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando que Jesús, esa es la base nuestra, es la vida nuestra, el fundamento nuestro, la vida nuestra, y debe ser la sabiduría, el discernimiento para nosotros. La palabra que el hermano dio esta tarde dice, ¿quieres tenerla? Él nos dio la solución en esta tarde. La palabra que el hermano dijo, levanta tus manos, aférrate al amor de Dios y
bájalo. Bájalo. El amor de Dios está ahí, está disponible, pero falta la acción de nosotros. Tomar ese amor de Dios y traerlo. Traerlo hacia nosotros para que sea parte de nuestra vida, para que sea no parte, sino para que sea todo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios porque tenemos la libertad. Tenemos la libertad.